noches, bienvenidos a Nueva Acrópolis para los que vienen por primera vez. Es un gusto tenerlos esta noche con nosotros. Vamos a tener una conferencia con Héctor Gil. Héctor, bienvenido también a Guayaquil, aunque ya llegaste el día de ayer, pero bienvenido a la escuela. Gracias. Héctor es acropolitano, es el jefe de la sede de Nueva Acrópolis en Zaragoza, en España. Y aparte de su experiencia como instructor en filosofía, es terapeuta en psicología transpersonal, Sí, ¿sí? Y el día de hoy vamos a tener una conferencia sobre la enfermedad como rito de paso y cómo abordar el tema. Héctor ha escrito varios libros que ya los vamos a mostrar más adelante. Y para los que no están inscritos, a partir del día de mañana tenemos un taller, pero al final les damos un poco de información sobre el taller que vamos a tener en estos días. Así que, bueno, sin más, te doy la palabra. Gracias por estar con nosotros. gracias, Fernando. Es una gran alegría estar aquí. No sé si se oye la voz hasta allá. ¿Se oye? Bien, pues es una gran alegría cruzar el charco y venir aquí a América. No sé muy bien por qué. Es un misterio de la vida que me encuentro ahora hablando hacia ustedes, cuando normalmente soy yo el que está allí escuchando y viendo cómo habla alguien, aprendiendo. Y entonces hoy parece que me toca a mí transmitir algo y espero que pueda ser algo de utilidad, que pueda mejorar la vida, que pueda mejorar la comprensión de las leyes de la vida, de la enfermedad, de la salud, porque es un tema que a mí me interesa mucho y me atrae mucho investigar sobre la enfermedad, la salud y entender al ser humano. Pues vamos a plantear un tema de media hora, 35 minutos, y luego abrimos un turno de preguntas para que podamos dialogar un poco y conversar. Entonces, porque tenemos una hora en total o una hora y cuarto, me parece, ¿no? ¿No es así? Entonces, voy a hacer la parte teórica un poquito más, digamos, rápida y entonces que luego tengamos un poquito de tiempo, como os digo, para conversar y dialogar. Vamos allá. Entonces, tenemos aquí la propuesta de ver la enfermedad del ser humano como si fuera un rito de paso. Y para eso tenemos que preguntarnos qué es un rito de paso. Habéis oído hablar todos de que las diferentes, digamos, poblaciones del planeta, antes de la era industrial, teníamos ritos de pasaje y en todos los pueblos del planeta Tierra y culturas existían esos ritos donde el niño o la niña pasaban a ser adolescentes y a ser pequeños hombres o pequeñas mujeres, luego había otro rito y pasaban a ser jóvenes guerreros o cazadores o artesanos o jóvenes mujeres, y todas las sociedades y todas las civilizaciones del planeta tenían esos rituales, esos ritos de paso. Entonces vamos a ver en qué consisten, para qué sirven y vamos a ver cómo la enfermedad viene a la vida del ser humano no por casualidad, sino que todas las enfermedades, y aquí soy un poco estricto en el sentido de que no, yo no soy materialista o no quiero ser materialista y creo que todas las enfermedades de todo tipo, físicas, psicológicas, conductuales, aparecen en la vida de un ser humano con un porqué, con un motivo y aparecen en el momento justo, adecuado y siempre aparecen porque traen un mensaje, traen una enseñanza y vienen siempre a decir lo que no hemos hecho voluntariamente, lo tenemos que hacer involuntariamente a través de la enfermedad. De manera que una enfermedad siempre va a aparecer para decirnos, tendrías que haber perdonado a tu madre, tendrías que haber sido valiente y haberte cambiado de trabajo, tendrías que haber salido de casa de tus padres antes de tiempo. Y de alguna manera la enfermedad es un rito de paso obligatorio
porque no lo hemos hecho voluntariamente ese rito de paso cuando lo teníamos que haber hecho. ¿Me explico? ¿Más o menos? ¿Me oís? ¿Sí? Vamos a pasar un poquito de calor, pero es mejor así porque las máquinas, como hacen tanto ruido, y siempre me preocupa que la información llegue y me interesa que se oiga. Cualquier pregunta la vais apuntando y al final hacemos preguntas, ¿vale? Entonces, la enfermedad, por lo tanto, el cáncer, la leucemia, fascitis plantar, hernia de hiato, gastritis, depresión, ansiedad, cualquier enfermedad, desde mi punto de vista, desde este enfoque terapéutico, es un rito de paso que tendrías que haber hecho y no lo has hecho. Y entonces la enfermedad, de alguna manera, te obliga a pasar por un pequeño rito. Y luego pues haremos algunas reflexiones y recomendaciones al final que saldrán de vuestras propias preguntas. Entonces, conforme vayamos recibiendo preguntas, irán saliendo recomendaciones o ideas que podamos compartir para evitar enfermedades y para realizar ritos de paso. Entonces, vamos allá con también el enfoque que yo trabajo, que se llama psicosomática integrativa. La psicosomática es la observación del cuerpo. El cuerpo es soma en griego, psique es alma y espíritu es nous. Entonces el ser humano, desde el punto de vista de la filosofía griega, está formado por tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Desde el punto de vista de la India, también el espíritu tiene tres partes, el alma tiene dos partes, la mente y las emociones, y el cuerpo tiene dos partes. O sea que lo podemos ver al ser humano en siete partes, en tres. El cristianismo dice alma y cuerpo, son dos partes, pero a mí se me queda muy corto dos partes. Tres me parece más adecuado. Y la psicosomática es el enfoque de la terapia, el enfoque de la medicina o de la salud, donde consideramos que el espíritu es lo más importante. El espíritu nunca se enferma, pero es nuestra fuente, es nuestro hogar, es la chispa divina en el ser humano. El alma es ese batiburrillo, ese quilombo que dicen en Argentina, ese festival de samba o ese festival de, no sé cómo se diría en Ecuador, de bachata, no, salsa, se baila salsa. ¿Se baila reggaetón? ¿Hay reggaetón aquí? En todo el mundo hay reggaetón, ¿no? Por desgracia. Pues el espíritu no tiene ningún problema. El alma es el reggaetón del ser humano, donde están los deseos, las pasiones, las voliciones mal canalizadas y luego el cuerpo. Entonces, para nosotros, psicosomática quiere decir que el cuerpo refleja, expresa todo el quilombo, todo el festival, toda la discoteca de reggaetón mal canalizada en el alma, se refleja en el cuerpo. Y para nosotros, todo lo que hay en el cuerpo no es malo. Por lo tanto, nosotros no luchamos contra la enfermedad. Este enfoque que nosotros practicamos, no luchamos contra, qué sé yo, las verrugas o, yo qué sé, el cáncer de colon o un orzuelo en el ojo o la alopecia. No luchamos contra la enfermedad, no. Tratamos de descubrir la causa y, digamos, desprogramarla o descodificarla para que desaparezca esa enfermedad del cuerpo, pero no luchamos contra la enfermedad. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? Porque entendemos que la naturaleza es inteligente y que todas las enfermedades son programas biológicos inteligentes, oportunos, proporcionales y coherentes. O sea que una enfermedad es todo un esfuerzo que hace la naturaleza para poner en coherencia al ser humano. Lo que no supo hacer conscientemente, lo está haciendo el cuerpo, inconscientemente, biológicamente, pero de una forma inteligente, proporcional y oportuna. O sea, no aparece la alopecia por casualidad, sino que aparece cuando tiene que aparecer. O no aparece el cáncer de hígado por casualidad, aparece cuando tiene que aparecer. Y también a esto le sumamos la visión psicoanalítica de Jung. ¿Conocéis al doctor, al psiquiatra Carl Gustav Jung?
¿Os suena? A ver, más o menos, a quienes no les suene de nada, levanten la mano, 1 o 2 personas. Al que le suene algo, el doctor Jung, Carl Gustav Jung, que le suene un poco, y el que conozca un poco más su obra, 1 o 2 o 3. Bueno, pues muy básicamente la psicología profunda, que es la que desarrolló Jung, la psicología profunda consiste en entender al ser humano como un proceso vivo hacia la unificación, hacia la perfección, hacia el autodescubrimiento y la autorrealización. Entonces, esta psicología es como una psicología que empieza siendo muy científica, materialista, cientificista, pero acaba siendo científica, pero muy espiritual, porque descubre que el alma humana necesita pasar por una serie de pruebas, el alma humana necesita pasar por los extremos, el frío, el calor, el día, la noche, lo masculino, lo femenino, equilibrar en la psique humana las dualidades y sacar una síntesis de cada dualidad y la suma de todas esas síntesis, que sería como una alquimia, como la alquimia interior, produce el oro interior y por lo tanto para este enfoque de la psicología analítica, todas las almas humanas que estamos aquí, todos los seres humanos, tenemos un vehículo que es un cuerpo, tenemos un alma que está en un proceso, está en un viaje, y esa alma tiene que llegar al espíritu. Y esa es la meta de todas las almas, llegar al espíritu. Entonces es una psicología fantástica, maravillosa, porque nos habla de que todas las almas tenemos una misión o una dirección o un sentido de la vida. ¿La vida tiene sentido? Sí. ¿La vida tiene una meta? Sí. ¿El alma humana tiene lógica? Sí. ¿Las enfermedades que ocurren en el alma, que se expresan en el cuerpo, tienen una lógica? Sí. Por lo tanto, ¿el ser humano tiene sentido dentro de la naturaleza? Sí. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el sentido de la vida para el ser humano? Llegar a la integración, a la completura, a la perfección, lo que la filosofía diría la sabiduría. O sea, los filósofos de Oriente y de Occidente, todos nos dicen que el ser humano tiene que desarrollarse conciencialmente para llegar a niveles de conciencia más grandes, más expandidos y más integrados. O sea que tenemos un sentido de la vida y tenemos que conquistar ese camino. Y por lo tanto, las enfermedades para la psicología analítica, igual que los accidentes, son expresiones de una alma, de una mente, de un alma, de unas emociones que están en incoherencia. Cuando hay una incoherencia, entonces aparece una enfermedad o aparece un accidente. Entonces, desde ese punto de vista, no hay casualidad, la casualidad no existe, lo que hay es una sincronicidad, quiere decir que aparecen las cosas cuando tienen que aparecer, ni antes ni después. Igual que en la naturaleza, vemos la floración de los árboles o vemos en la época de apareamiento de las ballenas, o vemos, por ejemplo, que las iguanas mudan de piel, pero todo eso no pasa por casualidad, ¿a que no? No, no, no. Todo eso, todo tiene su ritmo y tiene sus ciclos y tiene su lógica y tiene sus leyes. Bueno, por lo menos las iguanas de Ecuador siguen las leyes, porque íbamos por la autopista y veíamos las iguanas tomando el sol y estaban ellas ahí siguiendo su ciclo de sol, de sombra. Entonces, es muy importante ver la naturaleza, cómo la naturaleza es un gran ejemplo y por lo tanto todo está regido por leyes. Hay leyes para el mundo material, leyes para el mundo energético, leyes para el mundo emocional, leyes para el mundo mental y leyes para el mundo espiritual. Y la gran desgracia es que los seres humanos no sabemos las leyes del alma, las leyes del mundo emocional y mental. No sabemos las leyes de la mente, las leyes del alma. Y la gente vivimos en las ciudades, digamos, contra ley, contra natura. No sabemos esas leyes, no las aplicamos. Y eso nos lleva a sufrir, a enfermarnos y a no desarrollar todo nuestro potencial. Y también nos lleva a bloquearnos,
a quedarnos estancados en la vida, nos lleva a quedarnos infantiles, infantilizar nuestra existencia, en lugar de seguir el camino natural de ser humano, que como dice Jung, el propio Jung dice, igual que una bellota se ha de convertir en un roble gigantesco, en una encina, nosotros diríamos un plátano se ha de convertir en un banano, ¿no? ¿No es así? ¿No? ¿Cómo se diría? ¿Los plátanos no son las semillas? ¿De dónde sale la semilla del árbol? ¿No está en en el árbol de los plátanos? ¿No son los plátanos, no son las semillas? Sí, ¿no? No, es colín, colino se llama, es como un retoño. ¿Pero de dónde nace? ¿No nace de un plátano? No, ¿No? no. O sea que los Es de la plátanos... misma planta que salen como hijitos. Ah, vale. Pues un colín tiene que llegar a ser un banano, ¿no? O un árbol. Sí, Una bellota tiene que llegar a ser una encina. Una almendra, ¿sabéis la almendra pequeñita? Tú la entierras, salen las raíces y sale un almendro, un árbol que da miles de almendras. Pues igual un ser humano tiene que, digamos, fructificar y desarrollarse para llegar a convertirse, sí, sí, aquí mismo, para llegar a convertirse un ser humano en lo que tiene que ser un ser humano. Y lo que Jung decía es que ningún ser humano prácticamente llega a desarrollarse completamente. Y vosotros diréis, como que no, Héctor, pero si yo soy abogada, tengo 3 hijos, tengo un coche. Otro me dirá, bueno, pero si yo soy, qué sé yo, administrador, o soy médico, o soy psicólogo, y tengo una clínica, tengo 4 hijos, tengo 2 coches, estoy desarrollado, ¿verdad? Pues no, 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 lo siento. Pero eso no, solo eso no es el desarrollo humano. Entonces también quiero hoy para vosotros ser un poco incómodo. Quiero no haceros daño, pero sí pincharos un poco y deciros, eso no es un ser humano desarrollado, eso es un ser humano desarrollado, digamos, a nivel profesional, económico, familiar, correcto, perfecto, está muy bien, no hay nada de malo, pero un ser humano tiene muchos pisos por arriba de desarrollo psicológico, mental y espiritual que hay que desarrollarlo para llegar a ser un árbol. ¿Me explico? ¿Sí? Quiero molestaros un poco en ese sentido. O sea, pincharos un poco a mí mismo también. Yo me pincho a mí mismo y digo, me incluyo, ¿no? Héctor, Juan, Pablo, Rosa, tenéis que llegar a ser un ser humano completo, desarrollado. Tenéis, debemos, tenemos. Y normalmente no lo hacemos. No llegamos los seres humanos al desarrollo total. ¿Qué sería un ser humano desarrollado, completo? Sería un Buda, sería un Jesucristo, sería un Krishna, sería un ser humano que ha incluido dentro de sí a toda la humanidad, los malos y los buenos, los asesinos y los santos. Y en su corazón está toda la humanidad. Y es un ser humano que tiene al hombre adentro y a la mujer adentro. Y es un ser humano que tiene adentro a lo biológico y también a lo eterno, a lo inmortal. Y es un ser humano que tiene adentro, digamos, a lo mineral y a lo espiritual. O sea, es un ser humano que ha logrado incluir en su corazón todas las dualidades, todos los aspectos del universo. ¿Se entiende? Eso sería un ser humano desarrollado. Y ya os digo, me digo a mí mismo, que no estamos desarrollados, que tenemos mucho camino por delante. Claro, os dirán en las televisiones, no, con tener una casa y 3 hijos, o con tener, no sé, un dinero en el banco, o con tener un helicóptero, o con tener, ya está, tú ya estás, pero no le hagáis caso. O sea, no es verdad. La televisión lo que quiere es consumidores, pero no quiere seres humanos desarrollados, para nada, porque no le interesa a nadie que haya un ser humano desarrollado, no le interesa ni al político de derecha ni al de izquierda, ni al de arriba ni al de abajo, ni al McDonald's ni a la industria farmacéutica, a nadie le interesa un ser así. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque un ser así es libre, es independiente y por lo tanto no depende de los fármacos, no depende de la televisión, puede vivir como un ser humano normal, pero no está atado a nada de todo eso, ¿se entiende? Y de alguna manera no nos quieren libres, nos quieren esclavos, atados,
o a la cocaína, o al sexo, o a la pornografía, o a la comida, o a los fármacos, o a, yo qué sé, al juego, o a la televisión, o a Netflix. Nos quieren atados a algo, pero libres no nos quieren. Entonces un ser humano desarrollado es un ser libre. Sócrates, para mí, es un ejemplo de un ser humano que es hombre y mujer, es Dios y es animal, es humano, y, o sea, un ser humano completo. Y se pone como ejemplo, en psicología transpersonal, se ponen ejemplos de hombres y mujeres desarrollados y se hace una especie de psicoanálisis de esos hombres y se dice, efectivamente, son seres humanos muy desarrollados por su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de morir. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, claro, vamos a ver qué es un rito de paso. Lo voy a explicar rápido y corto porque no da tiempo de profundizar, pero os puedo dar bibliografía, vídeos para que veáis. Un rito de paso es es una estructura, digamos, cultural. Esto los antropólogos saben más que los terapeutas y que los psicólogos y que los médicos. Los antropólogos estudian los ritos de paso, pero un rito de paso básicamente funciona como una estructura donde hay una regeneración psíquica, donde hay un cambio de piel, que diríamos. Las serpientes cambian de piel cada X años. Las águilas cambian también de piel. Cada X años cambian las plumas y hasta el pico. Las iguanas, como hemos visto, cambian de piel. Bueno, eso me ha dicho Fernando, que cambian de piel. Lo vi. Incluso se ve a veces la piel vieja, ¿no? Como ha quedado ahí en el parque, en el suelo. Bien, pues los ritos de paso son una regeneración psíquica, una regeneración psicológica que están enmarcados en una cultura. Por eso el rito de paso se enmarca en una mitología de esa cultura, tiene un simbolismo, tiene una música, unas canciones, tiene un folclore, tiene una poesía y siempre tiene una mitología. Es decir, que en cualquier pueblo preindustrial había esos ritos y entonces había tres fases en el rito de paso, tres fases. Primera fase, lo explico muy rápido. El candidato o la candidata era apartado de su familia y de su ciudad durante unos días, no para siempre, unos días. Eso es la separación. Y entonces perdía su nombre, su identidad, de alguna manera, comenzaba a mudar, a transmutarse, perdía su nombre. Y se le daba un nombre provisorio mientras duraba el proceso. Por ejemplo, candidato. Te vamos a llamar candidato durante unos días o durante unos meses mientras dura el rito. O te vamos a llamar, por ejemplo, en África, pequeño león. O te vamos a llamar cachorro. O te vamos a llamar pequeña yegua. Porque son nombres que indican un proceso, renacuajo. ¿Entendéis? Y en esa fase de alejamiento eh, es muy importante salir de la zona de confort, salir de los lugares conocidos, salir de la rutina conocida, salir de los lazos emocionales de la mamá y del papá, de los lazos y de las obligaciones vulgares y cotidianas. Y se entra en la segunda fase en un mundo mágico. En ese mundo mágico entramos en el vientre de la ballena, o entramos en una cueva, o entramos en un templo, o entramos en un santuario, o entramos en una playa desierta, y ahí entramos en contacto con un simbolismo que a la mente, en forma de símbolos, le llegan unos mensajes. Y en esa fase hay pruebas de frío, calor, soledad, cansancio. A lo mejor tienes que cazar tu propio caballo por la pradera y traer a tu caballo al pueblo. O a lo mejor tienes que cazar una pantera en la selva o ponerle trampas y cazar un pájaro. ¿Sí? Son pruebas donde normalmente se lleva a la persona a un extremo. Se trata de explorar los extremos. Por eso se llama la fase liminal. Límites. Se rompen límites psicológicos, mentales, emocionales. Extremo frío, extremo calor, extrema soledad, extrema compañía.
Y esas experiencias suelen estar aparejadas con dolor y con sufrimiento. Y ahí es donde la enfermedad se parece a un rito de paso. Pero bueno, luego vamos a la enfermedad, seguimos con el rito de paso. Y luego viene, en esa fase hay muchas cosas, ¿no? Se recibe un nombre nuevo, se recibe un talismán, o se recibe una herramienta mágica, o se recibe un tatuaje, o se recibe un collar mágico, algo que cuando nosotros volvamos podamos recordar todo lo aprendido en ese rito. Esto que os cuento es de toda la humanidad, ¿eh? Esto lo hacían todas las culturas del planeta Tierra, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, toda Asia, toda América, toda África, Oceanía. Es que no hay un pueblo humano que no tenga sus ritos de paso. Por lo tanto, es algo que es propio del ser humano. Y la tercera fase del rito de paso es volver al hogar, volver a la casa con todo lo aprendido, atesorarlo, transformarlo en algo práctico, en algo útil. O sea que mi rito, mi paso tiene que transformarse en algo útil para la sociedad. Me convierto en un buen cazador, me convierto en un buen guerrero, o me convierto en una buena madre, o en una buena sacerdotisa, o me convierto en una buena, qué sé yo, curandera, en una buena médica, o en una buena chamán, ya, pero lo pongo al servicio de la comunidad, todo lo aprendido. Entonces, ¿qué pasa? Que los ritos de paso eran varios ritos a lo largo de la vida. ¿Qué sería lo habitual? ¿Qué sería lo mejor? Que hubiera 7 pasos, 7 ritos en la vida de un ser humano. O sea, el nacer ya es un rito de paso. Pasar por la, digamos, del útero, de la placenta, o sea, de las aguas uterinas, el canal del parto, eso ya es un rito de paso en sí mismo, ¿verdad? Pero luego las culturas humanas han generado esas mismas cosas naturales de forma, digamos, cultural, llamarla artificial si queréis, pero han generado los humanos eso mismo, pero a los 7 años. Entonces, cuando tú cumplías 7 años, había un pequeño rito de paso o un gran rito de paso. Por ejemplo, en Roma íbamos al templo de Diana, de Artemisa, la diosa de los niños y de las niñas, y entregábamos los juguetes que habíamos jugado con ellos 7 años, los dábamos a la diosa y la diosa cogía los juguetes de los niños y las niñas y los entregaba a los niños pobres. Entonces, el hecho de dar tus juguetes a la diosa, pues te convertía en una persona que ya no necesitaba esos juguetes y entonces pasabas a tener ahora 7 años y un día. Y entonces ahora pasabas a otra etapa. ¿Entendéis? ¿Lo veis? ¿A qué era bonito? ¿No pensáis que los ritos de paso, cuando están bien hechos, cuando se hacen con amor, con conciencia, ayudan a las personas a cambiar, a decir adiós, ayudan a decir hola a la nueva etapa, hola, y ayudan a decir adiós al niño o a la niña que se fue? Pero ¿qué pasa si no hay el rito de paso? ¿Qué pasa? Que yo tengo 8 años, 9, 10 y no he dicho adiós a ese niño que fui o a esa niña que fui. Y entonces me llevo elementos psicológicos de la infancia a la adolescencia. Y esto es patológico, esto es patogénico, porque vamos a generar un adolescente o una adolescente con problemas o fijaciones o adicciones o manías propias del niño o de la niña, con lo cual no estamos haciendo el camino adecuado. ¿Me seguís? A los 14 años, otro rito de paso. El niño y la niña, otro rito de paso. Normalmente más fuerte, mucho más duro, porque ya a los 14 años y un día o 14 años y unos meses, en aquellas épocas ya se era un pequeño hombre o una pequeña mujer y los ritos eran más fuertes. Por ejemplo, los Pieles Rojas teníamos que ir a cazar, a conseguir nuestro caballo y perseguíamos al caballo durante varios días, a veces varias semanas, por las estepas, por las praderas, hasta cansar al caballo, lo cansábamos. Y la manada de caballos se daba cuenta
de que tú estabas persiguiendo a un solo caballo, porque tenías que elegir. Y descartabas a todos los demás caballos y solo mirabas a uno. Y la manada se daba cuenta de que estabas persiguiendo a ese. Y entonces la manada, ¿qué hacía? Lo apartaba. No lo defendía, no, al contrario, lo apartaba porque se daba cuenta la manada que si lo soltaba, la manada quedaba libre. Entonces la manada lo apartaba a ese y entonces ya te quedabas tú solo con tu caballo y seguías varios días cansándolo, cansándolo. Y entonces aprendías concentración, fijar el objetivo, resistencia, aprendías cómo descansan los caballos, cómo beben agua los caballos y aprendías a caminar de noche, a no detenerte ni de día ni de noche para cansarlo. Y cuando ya el caballo ya estaba muy cansado, te acercabas a él y entonces tenías que hablarle o cantarle una canción que la inventabas para él. Y creabas una canción para tu caballo y le ponías un nombre, muy importante esto. Como en la magia egipcia, los nombres eran muy importantes. Cuando le ponías el nombre a tu caballo, ya de alguna manera era tuyo, pero todavía no lo habías montado. Entonces le tenías que llevar un poco de hierba o un poco de agua que comiera de tu mano y entonces lo ibas tocando y saltabas por encima sin quedarte encima. Saltabas de un lado al otro y te ibas quedando cada vez un segundo más arriba. ¿Lo veis? Y al final te quedabas 20 segundos y el caballo te echaba, claro. Aprendías a sacarte los dientes rotos, aprendías, muchas cosas aprendías. ¿Lo veis? Pero, ¿qué pasa? Que al final de tanto saltar te quedabas arriba y ya al final lo montabas y volvías al pueblo montado en tu caballo y entonces ya eras un guerrero. Jovencito, pero ya eras un guerrero, ya podías ir a la guerra, ¿entendéis? Las mujeres y los hombres tenían sus propios ritos y cuando los estudiamos vemos que todos los ritos tienen un significado y una importancia y que no son tonterías. Nos han dicho en la ilustración, desde la ilustración francesa hasta aquí, es decir, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, llevamos 400 y pico de años engañados. Nos han dicho que eso son supersticiones, que eso es mentira, que eso es fanatismo, no es verdad. Eso eran ritos que tenían un sentido, tenían un significado y servían mucho. También es verdad que esos ritos cuando se degradan, cuando se pierde el significado, cuando el hombre y la mujer sabia de la tribu desaparece o ya no hay tanta sabiduría, los ritos se convierten en, digamos, costumbres vacías y se convierten en dogmas y finalmente se convierten casi en cárceles. Entonces, claro, los ilustrados franceses dijimos, a la mierda, porque en Francia se dice eso, a la mer, a la mierda. Quiere decir que rompimos con todo eso como si fueran supersticiones. ¿Por qué? Porque cuando se corrompen, se convierten en cárceles, pero cuando funcionan, se convierten en herramientas, en laboratorios, en procesos de regeneración psicológica, mental, para poder llegar al espíritu, para poder llegar al desarrollo total que hemos dicho antes del ser humano. Y teníamos seres humanos en las pieles rojas, en África, en las culturas precolombinas, teníamos personas en los celtas, en los druidas, que lograban, después de 70 años, o sea, después de 7 ritos de paso, llegar al desarrollo total y completo de la persona. Y teníamos hombres y mujeres sabios, que eran sacerdotes o sacerdotisas y se convertían pues en astrónomos o en escritores o se convertían en médicos, médicos magos y de alguna manera se convertían en iniciados que iniciaban luego a otras generaciones. Pero todo eso se ha perdido. Y entonces ahora estamos en una sociedad post-industrial, la era de la post-verdad, la era de la post-modernidad, y en esta época no tenemos ni lo bueno de los ritos de paso ni lo bueno de la industrialización. Tenemos un poco de caos, un poco de reggaetón, digamos. Tenemos demasiado reggaetón y poco rito de paso. ¿Se entiende? Más o menos. Tampoco pido que estéis de acuerdo conmigo.
solo si se entiende. Se entiende, pero no estoy de acuerdo. Vale, perfecto. Se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los ritos eran herramientas para purificar el alma. El alma como si fuera un coche. El alma es un vehículo del espíritu. El alma se va oxidando, el alma se va llenando de polvo del camino, se va embarrando. Por eso las personas más mayores tienen más enfermedades que los más jóvenes, porque el alma ya está saturada. El alma de una persona de 60 años ha recibido muchas decepciones. El alma de una persona de 80 años ha perdido a muchos amigos, se le han muerto mucha gente. ¿Lo veis? Por lo tanto, el alma de una persona de 60, 70, 80 tiene mucho rencor o muchos dolores o mucha tristeza acumulada, aunque ella no lo sepa. Yo lo sé porque yo veo el cuerpo y el cuerpo no miente. Y en mi consulta viene la mujer con artrosis, viene la mujer con artritis, viene el hombre con cáncer de hígado, de páncreas. Entonces, aunque la persona psicológicamente parece que está bien, pero en su inconsciente, esa mente, esa alma está muy cargada. Cargada, lo que llamaríamos en psicología neurosis. Tiene muchas neurosis. Tiene contradicciones, tiene incoherencias, tiene, digamos, mucho polvo acumulado del camino de la vida. Y entonces, ¿cómo podríamos evitar eso? Si la persona cada 7 años o cada 10 años hiciera un rito de paso y una regeneración psicológica, mental, entonces volvería a la vida, volvería a su vida cotidiana, regresaría, digamos, renovada, limpia. Y entonces podría afrontar otros 10 años soportando a los vecinos, soportando a los nietos, soportando al marido o a la esposa. Nos soportaríamos mucho más unos a otros porque no tendríamos la jarra rebosante. Cuando la jarra está llena, la jarra psicosomática está llena, cae una gota y se derrama y entonces me enojo con mi esposa, porque a lo mejor ha puesto la corbata azul en vez de la verde. La causa no es la corbata, la causa es que yo tengo la jarra llena de 20 años de estrés o 30 años de bronca. ¿Se entiende bronca? Y entonces las enfermedades empiezan a aflorar a partir de los 40 años, pues bueno, dice la OMS que 1 de cada 3 personas tendrá cáncer de algo, algún tipo de cáncer. ¿Y sabéis qué pasa? Que las farmacéuticas ganan una de pasta. ¿Pasta se dice? No, no. No sé. ¿Guita? ¿Lana? ¿Lana? No se dice lana. Plata, billetes. Es que en México se dice de una manera, en Argentina de otra. Y claro, dinero. Y las farmacéuticas no quieren curar. Los médicos oficiales, digamos, quieren curar, pero no les dejan. Y las farmacéuticas no quieren curar a nadie. Quieren enfermos crónicos. Entonces, no les interesa que existan los ritos de paso, no les interesa que haya un desarrollo psicológico, no les interesa que haya un desarrollo mental, no les interesa que el ser humano sea libre, feliz, independiente, conectado con el espíritu, conectado con la naturaleza. No les interesa. Les interesa que haya miles de personas con alguna enfermedad o varias y que estén comprando pastillas todas las semanas. Eso es lo que les interesa. Entonces no podemos fiarnos de la OMS ni de esa industria. No estamos en contra de esa industria. Usamos lo que haya que usar, por supuesto que sí, pero no dependamos de eso. Y sobre todo entendamos que la salud es mucho más profunda. La salud y la causa de la salud es mucho más profunda. No es una aspirina o una inyección o una vacuna. No, no. La causa de la salud es el bienestar interior. Y la causa de la salud es que el ser humano sea lo que tiene que ser. La causa de la salud es que el ser humano sea lo que es y no otra cosa. Por lo tanto, si un ser humano es lo que es o es lo que tiene que ser, entonces no se enferma. O se enferma de una manera muy, muy superficial, como enfermedades, por así decir,
curativas, pero no enfermedades enfermizas. No sé si se entiende. Y las crónicas, claro, y las crónicas son una incoherencia cronificada, un error cronificado, una decisión que postergo durante años. Yo trabajo con enfermedades crónicas, mejor dicho, trabajo con almas que tienen cuerpos que dicen que tienen enfermedades crónicas, que tampoco me lo creo, porque no son enfermedades para mí, son programas biológicos, inteligentes, oportunos y proporcionales. Por lo tanto, para mí ni siquiera existe la enfermedad, es un programa, ¿entendéis? Igual que la iguana se queda ahí quieta o se mete en el agua y saca la piel y sale, tú dices, está enferma, mira lo que le pasa. Ha dejado la piel vieja y sale la... No, no es una enfermedad, es un programa biológico. Pues igual un cáncer o una, yo qué sé, o una sinusitis o una miopía, son programas, no son enfermedades. No existen las enfermedades en la naturaleza. ¿Se entiende esto? Esto que yo estoy diciendo es súper revolucionario. Me tendrían que quemar en la hoguera si me escucharan. Y os lo estoy diciendo gratis. O sea que imaginar si hiciéramos algo como que se pudiera hacer algo con esto, pues nos ahorraríamos millones de dólares en quimioterapia, en fármacos, pero claro, habría que construir un hospital, digamos, terapéutico de ritos de paso. Y eso no existe que yo sepa. Entonces, quiere decir que tenemos que construir una medicina que es la medicina que le llamamos del futuro, donde haya esos ritos de paso, con música, con colores, con símbolos, y donde la gente pueda salir de su casa, meterse en el santuario unos días y hacer una cuarentena psicológica, mental, dietética, todo tipo de cuarentenas, y volver a su casa, decir, bueno, ya sé en qué me estaba equivocando, ya sé cuál era mi problema. Entonces ahora sigo viviendo en mi casa, con mi gente, con mi trabajo, o sea, vuelvo a la vida ordinaria, pero ya sabiendo qué es lo que tengo que corregir en mi carácter, en mi forma de pensar o en mi forma de sentir. Por lo tanto, no propongo que la persona se vaya de su casa o se ponga una túnica verde y se ponga el pelo rapado, sino la gente en su vida normal, pero saliendo de lo ordinario para ir a lo extraordinario y volver, que eso es lo que se llama el viaje del héroe, y ese es el taller que haremos mañana, con todas las etapas del viaje del héroe, que es algo también arquetípico, universal, que existe en todas las culturas del planeta. El viaje del héroe como el viaje del alma, y las pruebas que tenemos que pasar las veremos mañana, todas las pruebas que son maravillosas, cada prueba es para crecer, pero también cada prueba te va a traer un dolor, una incomodidad, algo que tú no quieres ver y la prueba te obliga a verlo. ¿Me entendéis? Yo es que no quiero ver esto, pero la prueba te dirá, tienes que mirar ahí. Aunque no quieras, tienes que revisar tu relación con tu hermana, que es un poco tóxica. O tienes que revisar tu relación con tu hijo, que a lo mejor no es correcta, a lo mejor no es buena. Tienes que revisar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces ya para terminar, no sé cuánto llevamos. ¿Vamos bien? Entonces, la palabra rito precisamente viene del sánscrito rhythm, que significa orden, orden cósmico, orden universal. Entonces la palabra rito tiene la misma raíz que la palabra ritmo. Por lo tanto, ritmo y rito es lo mismo. ¿Qué sería el rito? Sería esa ceremonia, esa purificación, ese renacimiento que hacemos de forma rítmica, es decir, periódica, cada 7 años, cada 10 años, o cuando sea adecuado, a lo mejor es cada 30 años. Cada cultura tiene un ritmo diferente, porque en África tienen un ritmo, en América tienen otro, en Europa tienen otro, pero la idea del rito es que se hace varias veces, se repite. La palabra repetición, ritmo, rito tienen las mismas raíces. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Os interesa este tema? Bueno, entonces
ahora ya para terminar, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿la enfermedad es un rito de paso o no lo es? ¿Qué pensáis? Parte de eso. No porque se explica en sí mismo, sino parte para tú hacer el rito. Claro, entonces aquí podríamos hacer la votación. A ver, los que digan que la enfermedad sí es un rito de paso, que levanten la mano. A ver, unas 5 o 6 personas. Los que digan que la enfermedad no es un rito de paso, que levanten la mano. A ver. Entonces, claro, ahí queda la idea. Yo diría, es mi opinión, pero no sé si es la verdad. Creo que la enfermedad, estrictamente hablando, no es un rito de paso. ¿Por qué? Porque la enfermedad, muchas personas la vivimos o la hemos vivido de forma vulgar, inconsciente, sin tratarla como merece, y por lo tanto no es un rito de paso, porque la vivo, me tomo un fármaco o me tomo un descanso, me quedo 2 días en casa, me paso la enfermedad y vuelvo al trabajo, pero no he aprendido nada, no he crecido, no he sacado ninguna experiencia, no soy más sabio que antes, entonces la enfermedad no es un rito de paso. En ese sentido, la enfermedad no lo es porque hace falta una tribu para que haya un rito de paso, hace falta un marco cultural, un mito, hace falta unos símbolos sagrados, hace falta llevarme algo de ese rito a la vida ordinaria. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es un rito de paso. Claro, entonces la idea de esta charla es convirtamos nuestra enfermedad en un rito de paso. Repito, como estáis hablando no me escucháis. Repito, la propuesta de hoy es convirtamos cualquier enfermedad en un rito de paso. Entonces sí que la podemos convertir en un rito de paso, poniéndole conciencia y atravesando la enfermedad de otra manera. ¿Cómo? Con todas esas cualidades que tenemos que desarrollar a lo largo de la enfermedad, tratando de ver la enseñanza, lo que tengo que aprender, lo que tengo que mejorar, y saliendo de la enfermedad más sabio, más completo, integrando dualidades, integrando una experiencia. Y entonces ahí encuentro personas que han vivido su enfermedad como un auténtico rito de paso. Y os puedo poner ejemplos. Una mujer que se cura el cáncer de colon después de 1 año de sesiones de terapia y viene un día al mes, yo solo hago una sesión al mes, no hago más, viene una vez al mes y voy haciendo un camino con ella y cuando acaba el proceso dice, bendita enfermedad, bendito el cáncer de colon, porque gracias al cáncer de colon y al proceso he aprendido tantas cosas, he aprendido a vivir sin pelo, he aprendido a estar varios días lejos de mis amigos, de mi trabajo, en un hospital internada. He aprendido lo que es la verdadera amistad de la falsa amistad. He aprendido lo que es amarme a mí misma. Porque antes de la enfermedad yo no me amaba a mí misma. Pensaba que sí, pero eso no era amor. Eso era egoísmo, eso era apego, eso era eh, autosatisfacción, pero no era amor. ¿Lo veis? Entonces la persona acaba todo el proceso del cáncer o todo el proceso de la enfermedad, sea cual sea, y dice, bendita la enfermedad, porque la ha convertido en todo un rito de pasaje y ha madurado como ser humano. Y hay muchas personas así, lo habéis visto, ¿no? Muchas personas que han dicho, gracias a la enfermedad he cambiado de profesión y me replanteo para qué quiero vivir. O me replanteo si quiero seguir viviendo aquí. O a lo mejor mucha gente a través de la enfermedad pues se divorcia porque dice, es que mi marido y yo ya no nos amamos. Entonces me divorcio desde el amor, desde el cariño, pero me divorcio y entonces me atrevo a estar sola y luego aparece un hombre mejor, con más nivel de conciencia. O al revés, me separo
O al revés, me caso a través de la enfermedad, aprendo a convivir con las personas y me puedo casar. Puedo soportar a otra persona, antes no podía. Entonces, ¿se puede vivir como un rito de paso? ¿Se puede convertir en un rito de paso si encuentro por el camino símbolos sagrados? Sí. Entonces, ¿se convierte en un rito de paso la enfermedad? Sí. Si hay un mito, si hay un símbolo, si hay un aprendizaje, y si yo bendigo todo el proceso, aunque haya sufrido muchísimo, eso es un rito de paso. Porque hay una regeneración y hay una apertura de la mente. Y en la consulta lo vemos, los terapeutas, los psicólogos, los médicos lo vemos, los sanitarios lo vemos, que hay personas que hacen todo un proceso y lo notas, que está pasando algo, que no solamente es que se está tomando la medicación, sino que cambia la dieta, se plantea la vida de otro punto de vista, busca cosas más espirituales, busca aprovechar el tiempo o de repente empieza a desarrollar una sensibilidad por las cosas ecológicas. De alguna manera la enfermedad nos pone en contacto con la muerte o con la idea de la muerte, ¿no? La idea de que podemos morir. De hecho, hay personas que en sus enfermedades están cerca de la muerte y pueden estar tocando la muerte. Llegan a tocar la muerte y luego vuelven y dicen, yo estoy vivo de milagro, podía haberme muerto ahí. Entonces, ese contacto con la muerte o con la impermanencia o con el que me voy a deshacer, no va a quedar nada de mí, ese contacto con lo fatal, ese contacto con el destino, ese contacto con algo más grande, es una experiencia mística, es una experiencia luminosa, que diría Jung, una experiencia espiritual, porque yo toco fuerzas o energías cósmicas, toco eh, el- el- la idea o la experiencia de que yo no soy eterno, yo me voy a morir. Toco, experimento que mis hijos se van a quedar sin padre, o experimento, y ese contacto es, si se vive bien, es purificador, es renovador y es maravilloso. Y si se vive mal, es fatal, porque me vuelve más cobarde y más egoísta. Por lo tanto, ¿de qué depende que yo lo viva la enfermedad como un rito de paso o no? Pues depende de cómo la viva cada uno, de qué actitud vaya a desarrollar, de qué ayuda tenga de alrededor, si existieran médicos o terapeutas que ayudaran a caminar esa enfermedad. También depende de mi cultura, si yo tengo cierta cultura filosófica, espiritual, podré vivir ese rito de paso, esa enfermedad de manera sana. Para eso se recomienda también estar en contacto con las grandes filosofías del mundo. La filosofía budista, por ejemplo, la filosofía estoica, la filosofía hindú, la filosofía, las grandes filosofías del mundo que se estudian en esta escuela precisamente nos dan un aporte simbólico, un aporte de conciencia para vivir todo eso de una manera más sana y poder estar en contacto con las grandes fuerzas del universo, con esos grandes dioses, el dios de la muerte o la diosa muerte, o el dios de la renovación, el dios de la resurrección, Osiris, o el dios... Y el alma realmente en el proceso de la enfermedad entra en contacto con esos dioses, esas grandes fuerzas, aunque las personas normales no sabemos que estamos pasando eso, porque no tenemos nombres, no tenemos cultura para entender lo que nos está pasando. ¿Me entendéis? Pero la gente lo vive, yo lo sé porque le pregunto, ¿no? Y la persona me cuenta y está teniendo una experiencia espiritual o luminosa. Lo que pasa es que como no tiene una cultura espiritual o filosófica, no sabe lo que le está pasando o lo explica, pero no sabe lo que le está pasando, porque no se nos enseña todo eso a estar en contacto con las grandes fuerzas de la curación o las grandes fuerzas, digamos, la fuerza de la destrucción o la fuerza de la muerte, la fuerza la fuerza de la desintegración. Son grandes fuerzas del universo. ¿Me entendéis? Pero como no tenemos nombres, decimos, ay, lo pasé muy mal. ¿Pero cómo de mal? Fatal, fatal. ¿Pero cómo de fatal? Pues creí que me moría. Pues, ¿estuviste en contacto con qué?
Esos son fuerzas, son dioses, ¿entendéis? Os estoy diciendo cosas que no he dicho nunca, ¿eh? O sea, cosas que salen aquí en Guayaquil y que ya nunca más volverán a salir. Por lo menos lo estamos grabando. Bueno, y entonces ya para terminar, y ya terminamos con esto, es la necesidad de que vuelvan los ritos de paso. Necesitamos otra vez los ritos de paso para decir adiós a las viejas etapas, renovarnos por dentro, morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer. Si supiéramos morir cada X años, podríamos renacer cada X años. Y cuando llegara la muerte física, no nos daría tanto miedo porque ya lo hemos hecho 6 veces antes de esta, que sería la 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo he muerto 6 veces en mi vida, cuando me llega la muerte fatal, o sea, la última, da igual si tengo 40 años o 50 o 70 o 25. Si yo he vivido la muerte y la resurrección, me puedo permitir la muerte que viene porque ya sé más o menos de qué va. ¿Lo veis? Y entonces reflexionemos sobre esto. Como no hay ritos de paso hoy en día en la sociedad, la gente inventa ritos de paso y entonces se inventan falsos ritos de paso, lo que se llama pseudo ritos. Entonces tenéis ahí a los jóvenes que a lo mejor con 14, 15 años se meten, por ejemplo, qué sé yo, en una pandilla de ladrones, de mafiosos, de narcos, porque necesitan una experiencia extrema y la sociedad no les da un rito sano, un rito extremo. ¿Me entendéis? La sociedad no les proporciona, vete a cazar un caballo o vete lo que antes serían, qué sé yo, los Boy Scouts o lo que serían, no sé, ¿no? Los guerreros o los constructores que se iban a construir en el bosque una pirámide. O sea, ahora no existe nada de eso. Entonces un joven con 13, 14, 15, 16, 17, como no tiene ritos de paso, lo busca. Y entonces busca el peligro. Nadie me lo iba a decir, ¿o sí? Lo veis, ¿no? Que el joven busca el peligro. ¿Por qué? Porque necesita poner a prueba sus límites. Los límites de la vida, los límites de la muerte, los límites del bien y del mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces se mete en una pandilla de narcos y tiene sus ritos de paso. Mira, tienes un revólver, tienes que matar a uno para pertenecer al grupo. Y el otro pues va y mata a uno, ya pertenece a una tribu y ha hecho el rito de paso de su tribu de origen, que es su familia. Y entonces ya ha conseguido hacer un rito. Pero el problema es que está en un camino que le va a llevar al maldito infierno porque son falsos ritos de paso. Otro rito de paso, pues me voy a un concierto de rock, un concierto de, yo qué sé, de rock satánico y estamos todos ahí y es una especie de rito, ¿lo veis? Una especie de rito colectivo, pero es un pseudo rito porque no eleva el nivel de conciencia, sino más bien que lo comprime. Pero, sin embargo, proporciona muchos elementos del rito de paso, por eso la gente lo hace. O pensáis que todo es negativo en un concierto de rock satánico. No, todo no es negativo. Hay elementos que el joven necesita, por eso va y lo hace. ¿Me entendéis? El caballero dirá, pero qué hay de positivo en un... Todo lo veo... No, hay todo... Si la gente hace algo es porque algún bien busca, diría Aristóteles, aunque esté envuelto en muchos males. Pero luego, pues el adulto de, no sé, de 40 años, resulta que tiene ya 2 o 3 hijos y tiene a lo mejor un trabajo estable, pero ese hombre o esa mujer de 40 años, ¿qué pasa? Que tiene un trabajo estable, una familia estable, ha conquistado su lugar en el mundo y entonces ¿qué hace? Empieza a destruir su vida y empieza a serle infiel a su esposa o a su esposo. Comienza a buscar aventuras fuera del matrimonio. Comienza a buscar, yo qué sé, trabajos, a subir en el puesto de trabajo para ser reconocido en la empresa. O comienza a buscar, yo qué sé, más dinero.
O sea, está, en vez de buscar un rito de paso a un siguiente nivel de conciencia, que sería espiritual, busca ese rito de paso en la cantidad de dinero, o en meterse cocaína, o en ser infiel a su mujer, o está buscando una regeneración psicológica, pero no la encuentra. Y entonces se aburre, se queda en su nivel de conciencia atrapado y busca escapatorias y pseudo ritos de paso. Por ejemplo, un adicto a la cocaína está buscando un rito de paso y viene a mi consulta, dice, tengo mujer, tengo hijos, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, pero no puedo evitar estar en la cocaína. ¿Por qué? Porque no ha hecho su rito de paso de los 40 o de los 42 a los 43, que ese rito era muy importante. Ahí tenía que empezar el camino espiritual. Ahí tenía que empezar a leer, a estudiar o a entrar o a conocer un camino espiritual. Porque si no desarrolla su parte espiritual a partir de cierta edad, lo que va a desarrollar serán atrofias, anomalías de las etapas previas. Es decir, en la etapa previa había que buscar mujer. Pues a partir de los 40 y pico ya no te toca buscar mujer. Te toca buscar la parte espiritual. Pero como no la tienes, no la desarrollas, empezarás a buscar mujer otra vez. Es decir, se repiten los ciclos anteriores porque no se dan pasos adelante y hacia arriba. ¿Me entendéis? Como no doy un paso hacia adelante y hacia arriba, repetiré ciclos anteriores. Y por eso tenemos hombres de 60 o 70 años en, qué sé yo, en un Ferrari, en un Porsche descapotable, un Porsche, o un Ferrari, con una moza, una chica de 20 años y un tío de 70 años. ¿Os parece normal? Digo, no sé, ¿os parece algo bueno? ¿Os parece algo sano? No lo es. No es algo sano, ¿eh? Es algo muy insano. Implica un desconcierto en nuestra sociedad, aunque os parezca a lo mejor normal porque se ve mucho en la televisión o incluso se le vende eso a los hombres mayores. Es un engaño, es un gran engaño, es la gran caverna. El hombre y la mujer mayor no deberían estar buscando más dinero o más sexo o más chicos o más chicas, deberían estar buscando el desapego para trascender a la siguiente vida, a la siguiente etapa del camino. Pero como la cultura nuestra no proporciona esos ritos de paso en cada etapa y estamos desestructurados y no hay roles ni hay jerarquías, entonces las enfermedades, todas, se podrían ver desde este ángulo como ausencia de ritos de paso. Todas las enfermedades se podrían ver desde aquí. Las enfermedades tienen 4 abordajes, desde lo individual físico, desde lo individual subjetivo, desde lo colectivo físico y desde lo colectivo subjetivo. O sea que una enfermedad se puede ver desde 4 puntos de vista. El que os estoy presentando hoy es como la sociedad está enferma, la persona está enferma. Por resumir la clase de hoy, ¿no? La sociedad está enferma, la persona está enferma. Si la sociedad estuviera sana, la persona estaría sana. ¿Vais viendo? Es el enfoque de hoy, pero hay 3 enfoques más. Se complementan perfectamente. Bueno, queridos y queridas, vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿1 hora? ¿1 hora justa? Vale, pues vamos a pasar a las preguntas, pero no sin antes darnos un aplauso por aguantarnos mutuamente toda la charla.